Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra del Rey, del Señor de Señores, en Salmo capítulo 23. Es una poderosa palabra. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es nuestro pastor, nada no nos faltará. Si tú estás enfermo con cualquier enfermedad, o tal vez estás postrado en cama de un hospital, desahuciado por la ciencia médica, hay un doctor de los doctores. Para él no hay nada imposible. Él es todo poderoso. Él es todo para sus hijos. Tal vez te encuentras en algún problema o por alguna calumnia, no lo sé. Estás sentenciado para 20, 30, 40 años, tal vez cadena perpetua. O tal vez te encuentras tras las rejas en un centro penitenciario. Hay un abogado de los abogados. Él es abogado de los cielos. Para él no hay nada imposible. Tenía razón David al decir esta palabra, que Jehová es mi pastor, nada me hará falta. Tal vez estás pasando momentos difíciles, en situación económica, tal vez no tienes suficiente, pero dice su palabra que Él es Jehová Jireh, que Él es Jehová que proveerá. Él es Jehová, Él es Dios de los huérfanos, Él es Dios de los ancianos, Él es el Dios de las viudas. Él bendice abundantemente. Por eso dice la palabra que Jehová es nuestro pastor, nada no nos faltará. En el versículo 2 dice la palabra: en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Hay una palabra aquí, lo que declara David, habla de delicados pastos y aguas. Los pastos son la palabra de nuestro Dios. Dios está en continua comunicación contigo. Dios te habla a través de los sueños. Dios te habla a través de los profetas. Dios te habla a través de las profecías. Dios te puede hablar de muchas maneras. Muchas veces humanamente muchos no lo entienden, pero tú tienes que entender. Dios te habla a través de sus siervos. No lo sé, pero Dios te da una palabra, un pasto fresco, una palabra fresca para darte las nuevas fuerzas, para edificarte, para levantarte de donde estás caído. Una palabra nos levanta, una palabra nos derriba. Por eso la palabra lo tiene el Dios Todopoderoso, el pastor de los pastores. El agua es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Apóstol Pablo dijo que vuestro corazón es el templo del amado Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el único que nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo es el único que nos convence de vuestros errores, de vuestros pecados, y nos saca de la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable. Por eso dice la Biblia, no tenemos que contristar al amado Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que morar en tu corazón. El Espíritu Santo tiene que estar dentro de ti. Tú tienes que ser la habitación del Espíritu Santo, como dijo David. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Por amor a su nombre, Él te guiará por las sendas de justicia. Por amor a su nombre, Él te llevará por sus planes y por sus propósitos. Tú estás en los planes, en los propósitos de Dios. Es por eso que Dios te sanó de aquella enfermedad.
Tú estás en los planes, en los propósitos de Dios. Es por eso que Dios te rescató de aquel peligro. Si tú no estarías en los planes, en los propósitos de Dios, tal vez ya no estarías en esta vida. Pero tú estás en los planes, en los propósitos de Dios por amor a su nombre. Él cumplirá su plan, su propósito en tu vida. Versículo 4 dice la palabra: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una palabra poderosa. Aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas, porque el poderoso va contigo. ¿Qué es valle de sombra de muerte? Puede ser un problema, puede ser una enfermedad, puede ser temor, miedo, desesperación, ansiedad, preocupación, problemas familiares, problemas económicos, no lo sé. Pero dice la Biblia que Él va a tu lado. Tú vas a vencer todo problema, tú vas a salir con toda dificultad. Dios te va a levantar. Ningún peligro, ningún accidente no te va a tocar, porque el poderoso va contigo. Eso era la confianza de David. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré. Él es el único que nos da fuerza. Él es el único que nos da valentía. Y dijo David: tu vara y tu cayado me infunden aliento. El vara y el cayado son las herramientas de un pastor. Eso es lo que nos da fortaleza. Eso es lo que nos da valentía a no temer al enemigo, a no temer a ninguna cosa en esta vida, a ser valientes, confiados en el Dios Todopoderoso. Si te enfermas, Él te sanará. Si estás en alguna dificultad, Él te levantará. Si estás caído, derribado, Él te dará nuevas fuerzas, Él te levantará. Si ya no tienes oportunidad, Él te dará una nueva oportunidad, porque Él es el Dios de los nuevos comienzos. Él es el único Dios que puede cambiar, transformar tu vida. Por eso digo: gracias, Señor, por andar conmigo. Gracias, Dios Todopoderoso, por andar conmigo. Ningún desierto, ninguna circunstancia, ninguna tempestad ha podido derribarme, porque el poderoso va conmigo. De igual manera, el poderoso va contigo. Ninguna dificultad podrá derribarte, porque estás en los planes y en sus propósitos de Dios. El versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite fresco, mi copa está rebosando. ¿Quiénes son los angustiadores? Los angustiadores son los principados, los potestades, los huestes espirituales, con todos sus ángeles. Ellos tratan de destruir tu vida. Ellos no quieren que tú avances en el camino del Señor. Ellos traen conformismo a tu vida. Ellos quieren verte destruido, derrotado, siempre en el piso. Pero dice la Biblia que Dios preparará una mesa y adereza una comida especial. ¿Qué significa esto? Que Dios te levantará en presencia de tus enemigos. Dios te levantará en presencia de tus angustiadores. Tus enemigos verán cómo Dios te levanta. Los principados verán cómo Dios te usa. Aleluya, alabado sea tu nombre, mi Dios. Y dijo David: unges mi cabeza con aceite fresco, mi copa está rebosando. Tenemos que ser llenos de la presencia de Dios, llenos, rebosando con el Espíritu Santo. Entonces el enemigo no nos hará daño, porque Dios es nuestra fortaleza. El poderoso va delante de nosotros como un poderoso gigante. Versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y
en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto fue una declaración de fe. David conocía a Dios. David era conforme al corazón de Dios. David adoraba a Dios con su arpa. David buscaba a Dios. David clamaba a Dios. Pero también David había fallado tantas veces a Dios. David conocía a Dios. Por eso dijo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No una semana, no un año, no 10 años, no, todos los días de tu vida te seguirá el bien y la misericordia de Dios por fe. Alabado sea tu nombre, de Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Y dice la palabra: en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que quiere Dios. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. En su corazón hay un anhelo, un deseo de estar en la casa de Dios, alabando, orando, clamando, pasando días de ayuno, pasando días de vigilia. David dijo en una de sus palabras: prefiero un rincón en la casa de Dios que 1000 años en un palacio de un rey. Y Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tiene que nacer en tu corazón ese hambre, sed de la presencia de Dios, ese hambre, sed de adorar a Dios, ese hambre, sed de buscar a Dios todos los días de tu vida, ese anhelo de estar en su casa, estar orando, clamando, buscando a nuestro Dios. Jesús dijo: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, porque lo resto será por añadidura. En primer lugar tenemos que buscar a nuestro Dios. Tenemos que trabajar, pero en primer lugar tenemos que poner a nuestro Dios. Tenemos que atender vuestra familia, pero en primer lugar tenemos que poner a Dios. Porque Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Entonces tomará su cruz y me seguirá, y será digno de mí, y será vencible. Solamente con estas palabras los animo, los motivo a seguir adelante en el camino del Señor. Y sabemos muy bien que el poderoso va con nosotros a donde quiera que vayamos, en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, en el viaje, a donde quiera que vayas, el poderoso está contigo. Es una palabra para ti, y estas palabras podemos compartir a través de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Estamos a compartir para poder llegar a más vidas, para que sea de mucha bendición. Que Dios me lo bendiga grandemente. Amén.